Como todos sabemos, Apple renovó dos de sus iPads hace unas 3 semanas, algo así. Y bien, una de las renovaciones fue el iPad de 10ª generación, un iPad como más enfocado a estudiantes, como se suele decir, el iPad de estudiantes, y renovó el iPad Pro. El iPad Pro en este caso le pusieron un chip M2 y algunas mejoras más como la cámara ProRes. Pues bien, este vídeo está hecho especialmente si estás indeciso porque necesitas un iPad de gama alta, un iPad que ya sea para tu trabajo o para tus necesidades, un iPad que esté a la altura de tus exigencias. Y claro, ¿qué pasa? Que tenemos ahora el iPad Pro con un chip M2, pero dices, hombre, por mucho menos tengo el iPad Air con el chip M1, que sigue siendo un chip espectacular y bajo mi punto de vista lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Pues bien, en este vídeo te voy a contar básicamente todas las diferencias que hay entre el iPad Air y el iPad Pro, sobre todo para que tengas claro a cuál me enfocaría yo según tus necesidades. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Como ya os digo, Apple nos presentó su nuevo iPad Pro hace unas pocas semanas y realmente todos nos quedamos un poquito en plan... vale, ¿y qué más? Porque realmente poquitas fueron las mejoras. Un chip M2 en vez de un chip M1, el chip M1 ya rendía perfectamente y sigue rindiendo perfectamente, ProRes en la cámara y algunas pocas cosas más. Pero al final ahora mismo es el iPad que tenemos. De nada sirve que yo te compare el iPad Pro de este año con el del año que viene, si al final tú la indecisión, y creo que por propia experiencia esta indecisión es bastante normal, y es la duda del Air o el Pro. Pues bien, primero empezaremos por las pantallas, y aquí viene una de las diferencias a mi gusto, a mi parecer, más grandes y que pueden hacerte decidir hacia uno o hacia el otro. Las pantallas, hablamos de 10,9 pulgadas en el iPad Air y 11 pulgadas en el iPad Pro. Ojo, también tenemos el iPad Pro de 12,9. Aquí sí que tenemos mucha mejoría en la pantalla, cosa que no sé por qué esa mejoría en la pantalla no la han puesto en este nuevo iPad de 11 pulgadas. Y esa mejoría no es nada más y nada menos que la pantalla Liquid Retina XDR, con lo cual si ponemos uno al lado del otro, la verdad que se nota bastante. Y insisto, para mi gusto no les hubiera costado nada, ya que renuevan los iPads y las renovaciones han sido pocas, porque estéticamente no sabrías diferenciar entre el Pro M1 y el Pro M2, le podrían haber puesto esta pantalla. Pero bien, ese no es el caso. Aparte de las pulgadas, que como habéis visto entre el 11 y 10,9 realmente hay 0,1 pulgada, tenemos la pantalla, y en la pantalla es lo que os quería comentar, no en la grandaria, porque realmente al fin y al cabo no se nota, sino en el hecho de el refresco de pantalla, los gigahercios a los que va. Estamos que en el Air los tenemos a 60 y en el Pro los tenemos a 120, con lo cual creo que aquí sí que hay una gran diferencia. Para quien no sepa un poco lo que es, básicamente es la fluidez que tenemos en la pantalla, lo rápido que fluye la pantalla, y al final si obviamente pones uno al lado del otro se va a notar, y para depende qué trabajos quieras hacer, pues quizás los 120 Hz van a ser mejor para ti, pero para quizá lo que necesitas con los 60 va a ser suficiente. Y por supuesto no es que se note como va lentamente ni nada, no, simplemente que claro, si ves uno y ves el otro, ahí es donde ves esa pequeña diferencia, pero por supuesto siguen siendo los dos igual de buenos. En cuanto a la cámara, es otro de los factores a tomar en cuenta. ¿Vas a hacer fotos con el iPad?
¿Haces fotos con el iPad? ¿Alguien hace fotos con el iPad o vídeos? Bueno, habrá gente, por supuesto, arquitectos y cosas así, que obviamente con el iPad vas a necesitar hacer fotos. En ese caso, si es ese el caso, quizá te convendría más el iPad Pro, ya que piensa que con el iPad Pro tienes ese angular y ese ultra gran angular. De la otra forma, en el Air solo tienes el angular de 12 megapíxeles, que en el caso de los dos es el mismo, 12 megapíxeles. Por cierto, si te ha ayudado más de una vez en algún vídeo, si te ha servido de mucha ayuda o te sigo sirviendo o crees firmemente en este canal que estoy creando con mucha energía, ya que no tengo sponsores, tienes la opción de unirte desde aquí abajo, desde solo 1,99 €, que es lo que vale un café al mes. Y para mí es una pequeña ayuda, pero que suma mucho, mucho entre todos. Por supuesto, mi forma de agradecimiento siempre será dando las gracias a los miembros del canal que colaboréis, tanto en los vídeos como en los directos, y por supuesto preferencia al contestar mensajes. Otra de las cosas que yo veo bastante recalcable, sobre todo si lo vas a necesitar para trabajo y necesitas fluidez y rapidez, es el tema de que piensa que el iPad Air tiene USB-C. Genial, pero el iPad Pro de 11 tiene USB-C Thunderbolt, que significa que tú puedes tener conectado, por ejemplo, directamente un disco duro con USB-C y estar trabajando directamente desde ese disco duro y no desde la memoria del propio iPad, por el tema de la rapidez. Es mucho más rápido en cuanto a si tienes que estar moviendo archivos desde el disco duro hasta tu iPad, como por ejemplo tienes que estar editando un vídeo y tienes que estar cogiendo constantemente, o por ejemplo imagínate fotos en RAW, tienes que estar cogiendo constantemente desde el disco duro extraíble, pues ahí sí que vas a notar esa diferencia. Y otra de las diferencias más grandes, y para mí vendría a ser la definitiva, vendría a ser el tema de las capacidades. Aquí yo creo que el iPad Air se quedó muy corto cuando hace unos meses se renovó y el mínimo de capacidad lo dejaron en 64 gigas. ¿Por qué? ¿Por qué os digo esto? Porque si alguien se coge un iPad Air, realmente ya sabe lo que va a coger. Va a coger un iPad muy potente, y si tú necesitas un iPad muy potente, necesitas seguramente más capacidad, y 64 gigas se te va a quedar muy corto. ¿Con eso qué quiere decir? Que de 64 gigas del Air pasamos a los 256. Pero bien, ¿qué pasa con el Pro? El Pro empieza en 128 y allí sí que tenemos una gama muy extensa hasta los 2 terabytes, que esto ya es para gente muy específica. Pero bien, si tú estás pensando que para mi gusto, por ejemplo, el perfecto serían 128 gigas de capacidad en el Air, que empezará así, igual que empieza en el Pro, ya que le han puesto un chip M1, con lo cual es un chip muy potente. ¿Por qué lo pones en 64 gigas? Si realmente 64 gigas ya se queda corto en un iPad básico o en un iPad de estudiantes. Pues bien, aquí viene el problema, digamos, y es el tema de los precios. Por ejemplo, os diré los precios de aquí en España. Pensar que los 256 gigas del iPad Air está en unos 900 largos y el iPad Pro está en 1049. Hay una diferencia de unos 60-50 euros, poco más. Y realmente dices, hombre, sí que es cierto que claro, estás comparando 256 gigas, que quizás aquí sí que te interesan más que los 128 del Pro, pero al final los 128 del Pro creo que son muy suficientes. Obviamente depende para lo que no lo necesites, pero 128 gigas de memoria interna, sabiendo que le puedes poner un disco duro y que va a ir a esa velocidad, que no te va a fallar en cuanto a velocidad de pasar archivos, realmente creo que es una muy buena opción a la hora de elegir, si hablamos de las capacidades. Si tú dices, mira, yo realmente el Air necesito esa potencia, pero con 64 gigas porque todo lo
tengo en diferentes nubes, utilizo la nube de Google, la nube de iCloud, todas las nubes, dices, tengo suficiente con esos 64 gigas. Entonces el Air, para mi punto de vista, se convierte en la compra perfecta, ya que estamos hablando de que su precio son 769 euros, y por 769 euros tienes un iPad súper potente con ese chip M1 que no te va a dar ningún fallo, que va a ir a la velocidad del rayo de la luz y del sol y de todo, y realmente va a ser un iPad que vas a aprovechar. El problema es lo que te comentaba, vendría a ser si estás dependiendo de otra capacidad. Ahí es cuando más te tienes que pensar realmente lo que te sale a cuenta por el precio barra capacidad. Dicho esto, aparte de esto, por supuesto, los dos se pueden utilizar con el Apple Pencil de segunda generación. Se venía rumoreando hace bastante tiempo un supuesto Apple Pencil de tercera generación, pero al final Apple ha dicho, da igual, si el de segunda va bien, ¿para qué ir a más? Total, que al final el iPad Pro sigue siendo compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Para mí, en mi caso, por ejemplo, para mi uso, es un accesorio indispensable. Pero también tienes que pensar si, por ejemplo, le vas a poner teclado o no. Ahí ya lo estás convirtiendo en un MacBook Pro encima. Con lo cual, el tema de los teclados ahí no hay problema porque es el mismo, los dos son compatibles y van genial. Tienes otras opciones como por ejemplo el de Logitech, que también va súper bien y económicamente es mucho mejor. Y luego pequeñas cositas, por ejemplo el desbloqueo de pantalla con el iPad Air sí que lo tiene en el Touch ID. El Touch ID, que recordemos que es el botoncito donde lo desbloqueamos. Si tú, por ejemplo, a la hora de trabajar ese iPad lo vas a tener puesto, por ejemplo, en un soporte, quizás a la hora de desbloquearlo es más incómodo, ya que no es lo mismo darle ahí o quizás a un lado, depende cómo lo tengas, que simplemente el iPad Pro, que es con Face ID, le das a la pantalla y ya está, deslizas hacia arriba que ya lo tienes. Al final los dos tienes que tocarlo, o sea, estos son ya tonterías para mi gusto mínimas, pero hay muchas personas que para ellos sí que es bastante importante, con lo cual es una información que también te dejo ahí. Otra de las cosas también que se ha comentado bastante y yo lo he comprobado y es cierto, es el tema de cuando tienes en la mano el iPad Air y el iPad Pro, lo que es el tema del aluminio que lo recubre. Es un aluminio igual, los dos en principio tiene que ser lo mismo, pero cuando tienes el Air en la mano notas como que el aluminio como que no es tan duro como el Pro, y yo creo que en la baja de costos a la hora de poderle poner un chip M1, estoy segura que, esto no lo sé, es algo personal mío, pero yo estoy segura que el aluminio quizás, por ejemplo, en vez de ser de 3 milímetros, en el Air es de 2 milímetros, quizás es 1 milímetro menos que eso, cuando lo tienes en las manos lo notas. Pero también, igual que te digo esto, te digo que seguramente si te vas a comprar un Pro o un Air, seguramente le vas a querer poner una funda para protegerlo, porque es un dispositivo que vale mucho dinero, y igualmente, por muy persona que seas cuidadosa, siempre alguna vez en la vida se nos acaba cayendo, con lo cual siempre está bien tenerlo protegido con una funda y eso tampoco lo vas a notar. Y en el caso de llevarlo con el teclado, un poco de lo mismo, no vas a notar tanto esa diferencia. Dicho esto, iPad Pro o iPad Air. Yo creo que el tema básico y fundamental está en el precio. Los dos son muy buenos en lo que hacen, pero si por ejemplo encuentras una oferta del Air de 256 GB, una ofertaza ahora que estamos en época de Black Friday y vendrán navidades y luego las rebajas, es una muy buena opción a tener en cuenta, quizá mucho más que el Pro, pero si no, realmente depende de la capacidad que necesites. Por la diferencia de precio, yo sin duda me iría a por el Pro, ya
ya que son productos que duran muchos años, que lo vas a tener en las manos mucho tiempo y al final es algo que no deja de ser como si tuvieras una cámara, una extensión de tu mano, con lo cual necesitas estar cómodo con el producto que tienes entre las manos. Por supuesto, ya lo sabes, si lo compras en la Apple Store o en Amazon tienes unos días para probarlo y devolverlo, con lo cual yo siempre creo que es un buen acierto el tema ese de la política de devoluciones, ya que ayuda a poder decir, bueno, quizás me equivoqué, quizás no es para mí o quizás es perfecto para mí. Dicho esto, ya sabéis, espero haberos ayudado en vuestras decisiones y como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.